Somos Oye, diferentes. y se juntan una vez a la semana, se juntan una vez al mes, ¿para qué cosa? Una vez a la semana. Ya llevamos 5 años reuniéndonos porque hay algo que nos une y es la búsqueda de comprender mejor las escrituras. Y entonces tenemos reuniones para actualizarnos, para replantearnos, para querer comprender mejor la escritura. Tenemos una visión no escrita, pero sí consensuada de quererle cambiar el rostro a la iglesia evangélica, porque sentimos que la iglesia evangélica, tal como la vivimos hoy, no responde a la vocación de Jesús ni a las exigencias del contexto, y corremos el riesgo de repetir la vieja historia de los protestantismos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, de cómo esa efervescencia de repente se muere porque todo se reduce a un proselitismo, a hablar de la iglesia como un imperio religioso, a hacerse poderosa, rica, grande, pero no es significativa en la realidad humana de la nación. Entonces, con esas pequeñas inquietudes nos fuimos reuniendo y hemos tenido un trabajo de sumergirnos en toda la producción bíblico-teológica que va surgiendo, de editoriales como Verbo Divino, Sígueme, Herder, Palabra, Ediciones Mensajero, todo aquello que se está produciendo que no es de nuestra tradición evangélica, pero que creemos que es un auténtico signo del reino de Dios y del mover del Espíritu. Y en eso nos encontramos con tus materiales que a mí en lo personal me sacudieron mi fe en el sentido de entender las escrituras a un nivel mucho más profundo. Se los compartí a los hermanos. Estamos todos emocionados. No sé si alguien quiere decir algo sobre lo que ha sido esta experiencia de los días miércoles. ¿Alguien? ¿Nadie quiere hablar este micrófono? De lo que ha sido este andar en los últimos. Bueno, primero que nada agradeciendo el haber aceptado esta invitación. Yo soy de los más nuevos, pero que también tengo la expectativa, ¿verdad?, de aprender bastante, sobre todo del diálogo y de ver aquello que no habíamos visto antes, ¿verdad? Creo que en eso se enriquece uno, de ver la diversidad de pensamiento y que el mundo del conocimiento es vasto. Entonces, aquí estamos con la disposición de aprender. Eso somos. Estamos en esa búsqueda de crecer, pero no solo en conocimiento, sino en la espiritualidad, en el sentido de misión y en hacer algo que sea más significativo a la vida y a ese mundo que tanto soñamos, ¿verdad?, en Jesús. Estupendo, sí. Estupendo, ¿qué quieres que te diga? Sí. Estupendo, y además que halagado de que, o sea, algo, porque mis libros en realidad son ¿cómo se llama? Es un modo de compartir no solamente una actividad intelectual, ¿no?, sino compartir una experiencia también, ¿no? Entonces, que haya tenido eco es maravilloso también para a la gente que yo he bebido, ¿no? Hay una cadena de personas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, que se han dedicado a estos temas de los que yo escribo. Yo soy de los pocos que escribe de eso en español, pero en Estados Unidos es un grupete no diría importante, pero sí un grupo de scholars con cuales yo he podido bien, sobre todo con algunos, y que me han influido muchísimo en mi manera de entender, sobre todo el misticismo cristiano primitivo. Y entonces, claro, o sea, para mí, cuando nos pusimos en contacto, David, o sea, para mí fue siempre una cosa como muy, muy hermosa, porque, claro, te escriben de repente gente agradeciéndote o haciendo preguntas, pero siempre es como, bueno, es tan poquito, ¿no?, que realmente
se agradece y lo agradezco yo creo que con toda esta cadena de personas que se han dedicado a estudiar el misticismo cristiano, pero desde el misticismo judío en el fondo, porque eso es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Entender el misticismo judío del siglo I y ver cómo de allí bebió el misticismo cristiano, la experiencia de la resurrección, la experiencia de entender a Jesús como un nuevo Adán, etc. Entender la experiencia humana como un volver a lo que alguna vez fuimos. Eso también está muy presente en la primera mística, ¿no? Que pertenecemos a otro lugar y hacia allá tenemos que volver. Y el camino lo muestra, bueno, es gracia de Cristo. Pero es volver a esa identidad que alguna vez tuvimos en el jardín del Edén, como ellos decían, ¿no? Bien, sí, nosotros yo he leído ya, voy por el cuarto libro, eh, y me han inquietado muchas cosas, pero quizás después yo quisiera más bien que tú tuvieras tu tiempo para podernos dar esa visión de la identidad del Nuevo Testamento, porque eso es lo que a nosotros nos ha impresionado, porque los evangélicos tenemos una idea que creemos que los autores del Nuevo Testamento y todo lo que escribieron, lo escribieron como leyendo desnudamente el Antiguo Testamento, como que tenían el Antiguo Testamento aquí, lo estaban estudiando y reflexionaban y escribían sus reflexiones en lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, pero al leer estos libros, nos percatamos de la trascendencia que tuvieron los libros apócrifos. Sí. Casi como mediaciones, como que los autores del Nuevo Testamento leían el Antiguo, pero mediados por los libros apócrifos. Entonces, a ver, yo te puedo decir una cosa, una reacción a eso. Yo estoy completamente de acuerdo con la visión de ustedes. Es decir, yo creo que lo primero que tenían los autores, o sea, el Nuevo Testamento se configura, es literatura judeocristiana, según lo que yo veo, ¿no? Es decir, todavía estamos en un periodo en que el divorcio entre el judaísmo y el cristianismo no se produce, se está produciendo. El divorcio se va a producir en un tiempo muy largo, creo yo, mi manera de ver las cosas. Entonces yo creo que San Pablo, por ejemplo, o Marcos, o Mateo, efectivamente, como ustedes dicen, es verdad, ellos lo que hacían eran ejercicios de midrash, es decir, tenían el Antiguo Testamento, y iban respondiendo qué significaba este versículo con tal episodio de Jesús, cómo uno se ilumina con el otro, después se mete otro versículo del Antiguo Testamento que tienen las mismas palabras, es decir, con diversas técnicas yo creo que hacían lo que ustedes dicen, es decir, ejercicios midrásicos con el Antiguo Testamento. Ahora, junto al Antiguo Testamento, hoy en día sabemos que hay una cantidad de literatura bastante más amplia. Primero sabemos que la literatura rabínica, o sea, tiene mucho de más antigua de lo que nosotros suponíamos, es decir, que tiene raíces antiguas. Perdón, un segundo. A ver, lo que estaba diciendo, me perdonan, lo que estoy diciendo es que, ponte tú, hay muchas historias que están en la literatura rabínica, en el Génesis Rabá, otros comentarios levíticos, Rabá, etcétera, que se retrotraen mucho tiempo atrás. Historias que tienen que ver con
Adán, por ejemplo, etcétera. Además de la literatura rabínica, bueno, está la literatura del Qumran, que es muy rica porque te hace ver cómo se interpretaba, entre otras cosas, ¿no? Cómo se interpretaban las escrituras en aquella época, te hacen ver que habían comunidades judías que consideraban a otros libros como pseudo-canónicos, al menos el libro de Enoch, el libro de Jubileo, etcétera, y que tenían su propio salterio, tenían sus propias liturgias, etcétera. Y después está lo que yo he estudiado más, que es la literatura apócrifa. Y la literatura apócrifa es toda la literatura intertestamentaria, sobre todo de carácter apocalíptico, aunque hay otros géneros literarios. Yo creo que tenía una influencia muy grande, pero no una influencia tanto cuanto, aunque algunos autores sí lo ven, de que se hacía este mismo diálogo que ustedes mencionaban con el Antiguo Testamento. Yo creo que se hacía, pero no tanto. Pero habían historias detrás, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Enoch, yo creo que tenía una influencia muy, muy grande en el judaísmo de esa época, ¿no? La historia de un hombre que sube al cielo, de un hombre que se transfigura en el cielo, que yo creo que tiene una influencia en el Nuevo Testamento. O el Apocalipsis de Abraham, ¿no? De Abraham que también sube al cielo, guiado por un ángel, y que es testigo de toda la visión del trono de Dios, etc. Es decir, la literatura es muy vasta y yo creo que sí hay una influencia en el Nuevo Testamento de esta literatura. Ahora, eso se estudia sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos lleva la batuta en este tipo de estudios. Yo, por ejemplo, enseño en Roma y no me dejan enseñar este tipo de cosas. Ahora, recién para el próximo año me dieron el permiso de enseñar un curso de literatura intertestamentaria, pero lo que quiero decir es que esto está como recién empezando. O sea, no recién empezando, pero digámoslo, no lleva mucho tiempo. Pero, por ejemplo, la manera de entender a San Pablo como un místico. Eso un místico judío, no un místico cristiano, sino un místico judío. Eso yo lo considero súper para entender a San Pablo, las visiones que él tuvo de la gloria de Dios en el rostro o en la imagen de Cristo. Son todas imágenes místicas, judías del siglo I, cuando San Pablo sube al tercer cielo, etc., ¿no? La historia de la justificación por la fe, yo creo que es importante, pero no es el único, ¿cómo se llama? Bastión que nos permite entender a San Pablo, creo yo. Sí, los autores del Nuevo Testamento, estaba leyendo de la carta a los Hebreos. Sí. Y no me conflictó, me llamó muchísima la atención que de repente venimos viendo en esta literatura la presencia de lo místico en el Nuevo Testamento, y de repente hay una tesis en la carta a los Hebreos que es un escrito que más bien sospecha de lo místico y de lo maravilloso. Como claro, que, exactamente, sí. Entonces, esa diversidad o pluralidad, o cómo se entiende eso. Sí, sí, yo creo que sí, pues eso es maravilloso. Yo creo que es una pluralidad muy interesante. Es decir, San Pablo yo creo que es un místico. Les recomiendo a un autor que murió, que era un norteamericano,
se llama Alan Segal. Alan, S de santo, E de elefante, G de gato, A de árbol, L de línea. Alan Segal. Él tiene un libro que se llama, que está en inglés, que se llama Paul the Converso, Pablo el Converso. Y tiene los primeros capítulos dedicados a San Pablo el Místico. Y es realmente muy interesante ese libro, realmente ilumina mucho, mucho. Bueno, pero uno se encuentra que si bien Pablo tiene eso, después uno tiene a San Juan que insiste en decir que nadie ha subido a los cielos, solo el Hijo del Hombre que ha descendido. Entonces ahí generalmente se puede, no es una idea mía, son muchos autores que lo dicen, que ahí lo que San Juan está diciendo es no a Enoc, no a Jacob, no a Moisés, no a todos aquellos que habían subido a los cielos, y no a los visionarios, por así decirlo, que también decían en la época de Jesús que subían a los cielos. San Pablo es uno. Y después tenemos, por ejemplo, Colosenses, donde se nos dice, se nos advierte del peligro que significa subir a los cielos para adorar a los ángeles. Es decir, las prácticas eran de lo más variadas, y los evangelios no hay una visión única. Lo que no quiere decir que San Juan, por ejemplo, que niega los viajes celestiales, yo encuentro que San Juan tiene una veta mística que es impresionante. O sea, San Juan toma el misticismo judío, que es el misticismo que se llama de la Merkabá, que significa contemplar el trono y la gloria de Dios, todos los serafines rodeando al trono, etcétera, 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 como lo vemos en el libro del Apocalipsis, y él lo da vuelta. Y todo lo que es la gloria de Dios, todo lo que es el trono se convierte en la cruz, la gloria se convierte en la pasión, el coro de los ángeles se transforma en la población judía que dice crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es decir, hace más o menos lo mismo que hace San Pablo en 1 Corintios cuando dice que la sabiduría de este mundo es tontera para Dios. La misma dinámica, toma la mística judía y le da vuelta al sentido diciendo, mira, lo que para la mística judía, la gloria, la ascensión a los cielos, el trono, etcétera, se ha convertido en la cruz, se ha convertido en la vergüenza, se ha convertido, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús Rey se convierte en rey cuando, en el centro del relato de San Juan, por ejemplo, cuando es proclamado por los soldados romanos, salve al rey de los judíos y lo coronan con espinas. Eso yo creo, tiene muchas lecturas. Una lectura es pescar la mística judía y dar la vuelta. Es decir, el misticismo judío en esa época tiene una influencia muy grande, pero muy variada en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, por supuesto, como sabemos todos, es muy, ¿cómo se dice? Muy variado, no es una doctrina, sino que son libros distintos con distintos autores, unos respondiéndose a otros, etc. Oye, doctor, una pregunta. No dejo de pensar en Enoc Metatrón como una mística judía y lo relaciono mucho con Jesús en el concepto mesiánico. ¿Podríamos decir que Pablo también escribe contra esa idea? La idea de Enoc Metatrón en Pablo, mira, no sabría decírtelo con exactitud, pero yo creo que sí está. A ver, yo creo que lo que está detrás, por ejemplo, de la idea más antigua de resurrección, porque de resurrección también hay distintas ideas, ¿verdad? La idea que aparecen en los sinópticos, donde Jesús aparece con carne y hueso, son las más tardías.
pero la más temprana es San Pablo y la carta a los Hebreos. En todas estas ideas más tempranas de la resurrección, lo que se entiende por resurrección es la transfiguración de Jesús, que una vez que ha muerto, asciende a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. ¿Cómo se llama? La más temprana, ¿cómo se dice? Credo cristiano, ¿no? Jesús fue muerto, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y fue transfigurado en los cielos sentándose a la derecha del Padre, que es decir, compartió el poder de Dios. Esa idea está mucho más desarrollada en Hebreos, donde además de ser convertido en rey, es decir, sentarse a la derecha del Padre, es al mismo tiempo sacerdote, porque entra en el templo celestial. Bueno, eso, por supuesto que tiene un trasfondo enóquico. Ahora yo no sabría decirte si fue Enoc, o si fueron otros, porque Enoc no fue el único que se convirtió en Metatron. Hay muchos otros personajes que se transformaron en seres angelicales. El primero de todos no es Enoc, es Moisés. Moisés, de acuerdo a mucha literatura, tanto del Qumran como de Filón de Alejandría, y después mucha literatura que tiene que ver con la literatura samaritana, Moisés también sube, cuando sube al Sinaí, lo que está haciendo es subir a los cielos. Y cuando sube a los cielos, Moisés se transfigura y es alabado por los ángeles, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos otros textos, también está, hay un texto que se llama el Hexagoge, donde Moisés también sube al Sinaí, pero sube a los cielos donde va a encontrar un trono muy grande, amplio, enorme el trono, y se va a sentar, lo que significa que se va a sentar también que él va a adquirir un tamaño enorme, porque no te va a sentar chiquitín en medio trono. Y de ahí él juzga a los ángeles. Bueno, lo que te quiero decir es que son muchos los ejemplos de personas que suben a los cielos, contemplan el trono de Dios, les son revelados secretos y se transfiguran. Moisés el primero, pero también tenemos el caso de Jacob. Jacob en la literatura judía mística más tardía va a ser el ángel más importante. Lo mismo que Metatron. Metatron va a ser el ángel más importante, pero no solo él. Jacob también en cierta literatura va a ser el ángel más importante. Moisés también se convierte en ángel de acuerdo a la literatura del Qumran. Abraham también se va a transfigurar en los cielos. Es decir, había toda una amplia gama de ideas que es parte de esta ¿cómo se llama? Mística de la Merkabah de aquel tiempo, que hablaban de héroes veterotestamentarios que se transformaban en seres angelicales o seres superiores. Por lo tanto, Jesús es uno más. Y lo que hace San Juan, y lo que va a hacer también la carta a los Hebreos, va a decir, solo él, nadie más. Veo entonces que más que una contraposición o un enfrentamiento es simplemente las diferentes escuelas, podríamos decir, que están presentes, porque por un lado, los que fijan haber tenido encuentros, revelaciones, viajes, y por el otro, la ideología deuteronomista o deuteronomista, algo así creo que le llama usted en sus escritos, que lo que pretende es fijar pues que no es a través de todo esto, sino el nombre, Dios mismo, sin qué ni para qué, sin otras cosas, sin agregados. Pero mi pregunta sería en el sentido de, con el misterio de la encarnación, ¿es una postura de cerrar las otras
o es una interpretación a su punto de vista? O sea, porque para nosotros es algo fijo, ¿no? Que encontramos a Dios revelado máximamente en Jesús y conociéndolo a Él, pues tenemos acceso a los misterios divinos. Pero a veces en el mundo evangélico, lo mismo hemos hablado acá, ¿verdad? Que nos volvemos como guardianes y defensores de esta fe y no hay entrada para nada más. Pero desde su punto de vista, en el texto se presenta solo como una postura más o como algo que hay que defender y sostener por encima de las otras ideologías. O sea, lo que yo creo es que primero en los evangelios y en las cartas de San Pablo hay distintas posiciones, como tú dijiste al principio, ¿no? No se estaban como casando con uno porque las realidades... ahora, la idea de Jesús, lo que yo creo, y yo creo que ahora cada vez es más y más mayoría, a diferencia de 20 años atrás, por ejemplo, es que se cree que el reconocimiento de la divinidad de Jesús y por ende de su ser único, por así decirlo, de parte del cristianismo fue muy temprana. Y ya desde los evangelios, ya desde San Pablo, está esta idea de que, o sea, que Jesús es único, ¿no? Que no se puede comparar con ninguno de estos otros seres. Y yo creo que una cosa de la unimicidad es lo que yo pongo en el librito de la Carta de los Hebreos, es que yo creo que es verdad, es lo que también dice. Que yo creo que hay muchas cosas que hay en común entre la mística de la Merkabá y los evangelios. Por ejemplo, Jesús asciende a los cielos como Enoc, pongámoslo. Jesús es transfigurado en los cielos como Enoc, pongamos por ejemplo. Jesús se va a sentar a la diestra del Padre o va a presidir la liturgia celestial como Enoc o como Hebreos, por ejemplo. Pero lo que sí es único es que ninguno de estos personajes, ni Enoc, ni Jacob, no hay este movimiento de la kenosis, ni menos hay esta idea de la cruz. Eso no existe en el judaísmo ni en el misticismo judaico, por lo menos que yo conozca. Yo eso no lo veo. O sea, el movimiento kenótico, ¿no? Que Dios se abaja, como sale en Filipenses, y que toma imagen de siervo y obediente, todo en contraposición a Adán, obediente hasta la muerte en cruz. Eso yo creo que es como, o sea, él es único en Jesús, ¿no? Eso yo creo que sí, vendría siendo lo cristiano así como muy original. Y la concepción y articulación de ese movimiento kenótico, que no tiene, diríamos, referencia en la mística judía, lo crearon los cristianos desde una iluminación del espíritu o cómo construyeron esa articulación de lo kenótico. O sea, yo creo que lo que existía, o sea, el movimiento de avivamiento, algo existía con respecto a la sabiduría, por ejemplo, ¿no? La sabiduría estaba en los cielos y viene abajo a buscar lugar y encuentra lugar en el templo o en la ley, de acuerdo a la fuente que tomemos, y se queda ahí, qué sé yo. Pero la kenosis cristiana es distinta, porque la kenosis cristiana, el abajamiento es de tal forma que adquiere forma de siervo. Después adquiere, con el griego es más interesante, ¿no? Porque adquiere nuestro ser nada, en el fondo, y la muerte en cruz. Eso yo creo que sí, esa parte, si bien hay antecedentes judíos, sobre todo en la teología sapiencial, al punto en que lo llevaron los cristianos, yo creo que fue único. Yo creo que eso tiene que tener base en la experiencia de que Cristo realmente fue un hombre divino, yo creo. O sea,
no creo que sea ingenuo, pero yo creo que la gente que estuvo cerca percibió algo absolutamente distinto, y después una conciencia de Jesús que va a la muerte, ¿no? La kenosis, ¿no? La kenosis. Y después la kenosis va a pasar algo interesante, porque si bien la kenosis es el hacerse nada de Dios, ¿no? A través de Jesús, se hace nada. Después esto va a evolucionar hacia Jesús que desciende a los infiernos. Y eso sí que ya va a ser otra historia, porque las historias que van a ser más tardías, que van a hablar de Jesús que baja a los infiernos, van a ¿cómo se llama? A mostrarlo como un héroe que baja a liberar a los muertos. No, la idea de la kenosis era distinta, era realmente Dios asumiendo la nada humana. Voy a formular una pregunta, doctor. Buenas tardes. Siempre tradicionalmente hemos pensado que el Nuevo Testamento es como una respuesta que el cristianismo hace a los profetas, digamos, y a Moisés, ¿verdad? Los autores cristianos, como lo entendemos tradicionalmente, están respondiendo a qué pensaban los profetas. Los profetas hablan de un Mesías que va a venir, y entonces tenemos la idea que el cristianismo está respondiendo a eso. Pero desde esta perspectiva que estamos viendo, bueno, yo lo veo así. Pareciera que el cristianismo o los escritores del Nuevo Testamento están respondiendo a un tipo de judaísmo, que es el místico. ¿Sería eso así? No solamente, sería muy reduccionista decir solamente el místico, ¿no? Es como cuando uno entra en alguna corriente así intelectual que te gusta y ya eso explica todo. No, todas las cosas son mucho más complicadas. Así que yo creo que sí, yo creo que responden a los profetas. O sea, la pregunta es ¿quién es Jesús? Y ellos con el mismo ejercicio que ustedes describieron, teniendo el Antiguo Testamento y otro tipo de literatura, fueron haciendo midrash para poder entender los textos, cómo los textos del Antiguo Testamento hablaban de Jesús y cómo a cierta cosa que había hecho Jesús ya estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, etc. Es decir, sí, hay un diálogo o sea, la pregunta es ¿quién es Jesús? Jesús va a ser Elías, va a ser Eliseo, va a ser Moisés, va a ser el Logos, va a ser un ángel, o sea, tiene todas las más variadas respuestas. La mística es una aproximación, pero es una aproximación más nomás. Lo que pasa es que es interesante la aproximación mística desde mi punto de vista porque, o sea, por así decirlo, ¿no? Cuando hablamos de mística, lo que estamos hablando, por ejemplo, con San Pablo, más que mística, porque mística no es una palabra que se ocupe, ¿verdad? Mística no es una palabra de la época, pero sí está lleno de experiencias religiosas. San Pablo cuando habla, qué sé yo, de comprender, cuando habla de contemplar, cuando habla de se le apareció, cuando habla de revelación, todas esas palabras que tienen como objeto al Señor Jesús, a la gloria del Padre, al Señor, al cuerpo resplandeciente, etcétera, etcétera. Te hablan de imágenes, de experiencias religiosas. Ahora no es la única manera de hacer un texto. El misticismo de Pablo nace en su experiencia de encuentro camino a Damasco, o él tiene alguna especie de formación y experiencias previas al encuentro a Jesús. Bueno, según él, esto, porque más que los tres relatos de la conversión de Pablo en Hechos, el texto más interesante, el texto de Gálatas 1, ¿no? Donde él mismo habla de su conversión. Y lo que él habla de su conversión es primero de contar un poco quién era él, y este era un hombre realmente celoso de las tradiciones de sus padres,
es decir, un hombre que debió haber sido muy, muy riguroso en todo lo que tenga que ver con el sábado, con la dieta, que tenga que ver con la relación con los gentiles, etcétera, y que en un momento él tiene una revelación, y la palabra es esa, la revelación, apocalipsis. Es una revelación que él tiene, y que esa revelación, en esa revelación se le dio a conocer al Hijo de Dios, una revelación que Dios le tenía preparada desde el vientre materno. Es decir, ahí San Pablo tiene una conciencia de profeta, del profeta Jeremías, que ha sido llamado desde el vientre de su madre a tener una revelación de su hijo, y después él dice, y que no, él no fue a tomar consejo ni a los sabios de, qué sé yo, a los pilares de la iglesia en Jerusalén. Es decir, lo que él está diciendo es básicamente, mira, yo no tengo nada que envidiarle ni a Pedro, ni a Pablo, o sea, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan. Todo lo que yo recibí, lo recibí directamente de Dios. ¿Cómo? A través de una revelación, Apocalipsis. Y la revelación es eso, o sea, Dios tenía una visión, una visión, una experiencia mística, sin duda. Hablando de Jesús, en los evangelios encontramos algunas narraciones que son de una experiencia mística: el Jordán, la transfiguración. Ahora, esos relatos son narraciones de experiencias místicas de Jesús y nos hablarían de un Jesús místico, o son interpretaciones místicas de la comunidad, claro, que quieren entender al hombre Jesús en dimensiones trascendentales. Es interesante, mira, yo creo que esa es la pregunta, es una de las preguntas del millón. Si quisiéramos llegar a la experiencia mística propia de Jesús, es muy difícil. Yo creo que sin duda alguna experiencia mística está hablando de Jesús, pero llegar ahí es muy difícil. Lo que sí yo creo es que hay un acontecimiento que es el bautismo, o que es la transfiguración, que se interpreta echando mano, como dicen ustedes, del Antiguo Testamento, de ciertas imágenes, de ciertos autores contemporáneos, etcétera, para poder entender de qué se trataba, y poder entenderlo en diversas claves. Una de ellas era desde el punto de vista místico. Es decir, el cielo se abre, la nube, la voz que se siente, la ropa, ¿no? Que se transfigura, la transfiguración, que es una palabra que también va a ocupar Pablo, para hablar de la transformación del creyente. Es decir, hay una serie de cosas, ¿no? Los apóstoles que caen en tierra. Es decir, el relato está construido yo no digo que sea lo único, pero está construido modo muy como místico, por así decirlo, ¿no? Para entender claves místicas. Ahora, no es lo único, porque por supuesto un texto, sobre todo en la antigüedad, como se entendían los textos escritos, tiene muchas entradas. Ahora, Hebreos, aunque suene a sospechoso de las experiencias místicas, pero pero está proponiendo una interpretación mística sobre Jesús. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Lo está proponiendo. Lo está proponiendo porque al momento en que él configura toda una visión que yo explico en el librito, que tiene que ver con el templo celestial, el cosmos, lo que tienen que ver los ángeles como sacerdotes.
en las alturas, lo que tiene que ver el Santo Santorum, el trono, etcétera, ¿no? Esa es la cosmovisión que tiene Hebreos, ¿no? Un espejo entre el templo de Jerusalén y el templo celestial, y ahí se va moviendo de uno al otro. Y sí, eso yo lo considero místico. Y eso tiene muchas correspondencias. Por ejemplo, el Qumran tiene maravillosos textos litúrgicos donde también son algunos, podríamos llamarlo monjes, ¿no? O miembros de esta comunidad que se veían transfigurados y entraban a alabar a Dios junto con los ángeles en los cielos, ¿no? Es decir, existe esta visión, ¿no? de lo que se celebra en el templo, a veces como un espejo, pero a veces este espejo que se mira uno al otro se va acercando y se unen, ¿no? Se unen en una sola liturgia, la liturgia en que el hombre celebra con los ángeles, como un ram. Y Hebreos es eso, es también el templo celestial y el templo terreno. Pero siempre diciendo, ¿no?, que este templo terreno en el fondo ya perdió valor, porque ya el sacrificio definitivo, o más exactamente el Yom Kippur definitivo, se celebró con Jesús. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, sí. Sigue hablando del misticismo en el libro de Hebreos, cuando hace referencia al Salmo 45, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pareciera que los compañeros de Jesús son los ángeles. Puede ser, claro que sí. Claro, puede ser, sí. Y si es esa la interpretación, creo que sí, ¿eh? Sí, yo no sé, no habría que ver, tendría que hacer el estudio, pero sí, pues suena lógico. Podría ser, sí. Bien. Siempre tengo inquietudes sobre esto del trasfondo de prácticas de la iglesia que aparentemente surgen de la nada, que solo aparecieron sin darnos referencias, como el bautismo de Juan, que aparece proponiendo un giro dramático respecto al perdón de pecados, desvirtuando el templo y todo el sistema sacrificial. Y luego eso pasa como herencia al movimiento cristiano hasta convertirse en un signo de iniciación cristiana, pero no nos dicen sobre el origen de esto. ¿Esto es también origen místico o de dónde saca Juan esto que heredamos y que ha sido constituyente en la identidad cristiana? Mira, yo no, la verdad que no te podría responder, porque yo no sé, ponte tú, lo del bautismo de Juan, salvo que existían muchas, ¿cómo se llama? En la época de Jesús existían muchas prácticas bautismales, la de Juan es una, pero en Qumran encontramos otra, las purificaciones. Si alguno de ustedes ha tenido la suerte de ir a Jerusalén, ve la cantidad de piscinas de purificación que todavía existen. Es decir, prácticas bautismales para purificarse y poder entrar en contacto con Dios era una práctica muy común. Ahora, el significado y cómo esto pasa al cristianismo y el significado místico, a mí lo que me pasa, yo no sé cuál es ¿cómo se llama? La práctica bautismal de ustedes, pero en mi iglesia los textos para el bautismo son extraordinariamente ricos en el sentido de que son muy místicos. Ahora, pocas personas los entienden, menos los curas, pero yo que me he dedicado a estudiar así como este tipo de cuestiones, me doy cuenta que hay una cantidad de imágenes muy ricas
respecto a la transfiguración, ¿no? Un bebé, eso es más difícil de entender, pero la transfiguración de la persona ¿cómo se llama? En un recobrar la identidad adámica perdida, ¿no? A través de los vestidos, a través del óleo, que es la realidad de rey y la realidad de sacerdote. Los vestidos blancos hablan de la transfiguración y de la identidad adámica, etc. Es decir, hay una cantidad de signos en el bautismo católico que son muy interesantes desde un punto de vista místico, pero que desgraciadamente se conocen muy poco porque este tipo de literatura tiene poco acceso a la gente. Me da vuelta el tema de la Cábala siempre. ¿Qué lugar tenía la Cábala en el misticismo judío? ¿Y qué presencia tenemos de Cábala en el Nuevo Testamento? Y se debe reducir la interpretación de la Biblia a esos códigos cabalísticos. Eso. Mira, yo te diría, bien honestamente, por supuesto, con riesgo de equivocarme, pero yo creo que la Cábala no tiene nada que ver y no tiene ningún lugar en los evangelios. Es decir, podemos hacer los evangelios un libro que es vivo, ¿no? Y que en ese sentido se va interpretando de manera diferente de acuerdo a los tiempos y contextos. Por lo tanto, uno podría perfectamente hoy en día interpretar un texto cabalísticamente, como por ejemplo también se puede interpretar desde la teología feminista. Pero nadie podría decir que en el siglo I existía la teología feminista, no, no está en los planes. Pero hoy en día, con la reflexión que tenemos, se puede interpretar los textos de teología feminista, de la teología del colonialismo, desde la cábala o lo que sea. Ahora, si uno va al tema del siglo I, yo creo que no tiene nada que ver la cábala. Primero porque la cábala no existía. Es decir, la mística judía, desde mi modo de entender, y aquí hay otro texto que me gustaría citarle. Esto es lo mejorcito que se ha escrito es sobre la mística, la historia de la mística judía, que se llama The Origins of Jewish Mysticism. El autor es un profesor bueno, era profesor, yo creo que ya está jubilado, que se llama Peter Schaffer, que era de Princeton, en Estados Unidos. Peter Schaffer, The Origin of Jewish Mysticism. Y uno de los valores que tiene este libro es que te va contando un poco cómo se va desarrollando el misticismo judío. El misticismo judío no es, bueno, el otro gran autor que está en castellano es Scholem, Gershom Scholem, Historia del misticismo judío, una cosa así. Que es esta, la editorial Ciruela en castellano y se puede encontrar en PDF además. Pero el tema es que hay gente que dice no se puede dividir el misticismo porque es el misticismo judío. No, mentiras. Todas las cosas evolucionan. Las cosas en un momento tienen un contexto, en otro momento tiene otro, en un momento apareció un pensador, etcétera, ¿no? Es decir, el misticismo judío también va evolucionando. Y va evolucionando, según este autor, yo estoy de acuerdo con él, el origen del misticismo judío estaría en la visión de Ezequiel 1, y a partir de ahí se desarrollaría lo que significa como el misticismo de la Merkabá. Merkabá significa el trono de Dios, es decir, que son todos estos apócrifos que hemos hablado, Metatron, Jacob, Moisés, etc., héroes que suben a los cielos, guiados generalmente por un ángel. En los cielos tienen una visión de Dios, son transfigurados y reciben una revelación especial. Generalmente
de la historia de la humanidad o de realidades geográficas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos cielos hay? ¿Qué ángel empuja el sol? ¿Qué otro ángel hace aparecer la luna? Etcétera, ¿no? Como los libros de Enoch, ¿no? Bueno, y esa es la mística de la Merkabah que está presente en la época de Jesús. Son tres corrientes, por así decir, las místicas que hay en esa época, ¿no? O tres tipos de textos que se recomendaba no especular sobre ellos porque podían ser peligrosos. Los capítulos 1 al 3 del Génesis, por eso la cristología adámica es tan importante en San Pablo, por ejemplo, en San Juan también, ¿no? Se especulaba sobre Adán, pero te decían, no especule mucho sobre Adán, sobre Génesis 1 y 3 porque puede ser peligroso. Lo otro, el Cantar de los Cantares, tampoco especule mucho sobre el Cantar de los Cantares, que puede ser peligroso. Si no es sabio, no se meta en estos temas. Y Ezequiel 1, ¿ok? Entonces, ese era el movimiento, el primer movimiento místico. Después viene otro movimiento místico que va a ser la literatura de Gejalot, que lleva a tener como protagonista no a los veterotestamentarios, sino a tener a ciertos rabinos, especialmente el rabí Ismael y el rabí Akiva. Y va a tener un desarrollo enorme de la angelografía, los ángeles, el desarrollo de los ángeles, el desarrollo de una cosmología muy desarrollada de 7 o más cielos, donde uno va ascendiendo de un cielo a otro en la medida en que va superando ciertos problemas y finalmente se accede al trono de Dios. Lo interesante de esta mística de Jalot es que no se habla de ascender a los cielos, sino se habla de descender a los cielos. Es decir, es una mística que ya tiene conciencia de que lo que ocurre al místico le ocurre al interior del ser humano. Y solamente después va a aparecer este libro Bashir, que es el libro ¿cómo se llama? Bisagra entre la Gejalot y la Cábala, y la Cábala aparecerá entonces ya después en Francia. Yo de Cábala, a serles bien franco, no conozco mucho, o sea, he leído lo esencial y nada más. Me parece muy interesante desde el punto de vista antropológico, etcétera, pero por supuesto que uno puede interpretar el Nuevo Testamento a partir de la Cábala, pero lo mismo que uno puede interpretar el Nuevo Testamento a través de la teología feminista, a través de la teología imperialista, o sea, colonialista, como que está de moda hoy en día. Bueno, lo mío también es una manera de interpretar el Nuevo Testamento, tampoco yo digo que sea la verdad. Entonces no deberíamos de confundir la presencia de los números en los textos apocalípticos del Nuevo Testamento con la Cábala. Yo creo que no. Yo creo que, mira, las partes donde aparecen los números, primero, es que era una ciencia, entre comillas, porque hay que bajarle el perfil, no era algo súper secreto ni nada, muy común en la época. Acuérdate que en la época se escribe, o sea, no existen los números en primer lugar, o sea, existen las letras. Entonces, cuando tú tenés en el hebreo, por ejemplo, o en el griego, que un alfa te significa un 1, un omega puede significar no sé cuánto, la verdad que el campo entre lo que es escrito y la numerología es muy pegajoso, por así decirlo, ¿no? Es muy común. O sea, tú escribes una palabra, después ocupa una de las letras para escribir un número, o sea, es otro concepto que el nuestro, ¿no? O sea, no es tan misterioso, por así decirlo. Y los casos que tenemos en el Nuevo Testamento, que tampoco son muchos, o sea, yo te diría, para una persona de aquella época, no creo que haya sido una cosa así como quien dijese súper misteriosa, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la genealogía de Jesús en Mateo,
¿no? Que todos sabemos que, ¿cuántos son los números? Ya se me olvidaron. 14, 14, 14 o 16, 16, 16, y que significa Rey David. Cosa que a nosotros nos sorprende mucho y uno dice, wow, pero que aquí hay un mensaje escondido. No creo que en la época haya sido súper escondido. No creo. Lo mismo los 144.000 o el 666 ¿cómo se llama? Del Apocalipsis. O sea, cualquier persona que haya leído el Apocalipsis en esa época, ve el 666, sabe inmediatamente de qué se está hablando. O sea, se está hablando sobre Nerón y no hay ninguna, o sea, no hay una cosa. A nosotros se nos plantea como un misterio porque hemos perdido la perspectiva, pero... Bueno, eso. Estaba leyendo y no sé si entendí mal y por eso quiero preguntar. Creo que fue en el último libro que estaba leyendo, el encuentro de lo divino y lo humano. La literatura apocalíptica como una manera como de defender a Dios, como de la apocalipsis. Nosotros le hemos visto siempre como un mensaje de esperanza, pero no había, o entendí mal, unas líneas tuyas que decía que la apocalíptica tenía la intención de como defender a Dios frente a las atrocidades que vivía el pueblo. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué Dios lo permite? Sí. ¿Es así? Yo creo que sí, es lo que yo creo. Es decir, la teología de la alianza, antes, previa, ¿no? Es muy clara que yo te presento a ti el bien y el mal, el no sé qué y el no sé cuánto, elige el bien y va a prosperar, va a tener descendencia, etcétera, 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 va a tener tierra, etcétera, etcétera. Si obras mal, te va a tener, Dios te va a expulsar de la tierra, no va a tener descendencia, etcétera. Es decir, existe una teología de la alianza que es como bastante, por así decirlo, fácil en algún sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la historia de Israel, sobre todo, que era una cosa pequeñeja en medio siempre de imperios enormes que pasaban de camino por Judá como quien pasa por Juanito por su casa? Entonces, claro, pasaba que la gente sufría, que la gente veía mucha injusticia. Es decir, lo que yo pongo en el libro es el ejemplo de otro apócrifo, por ejemplo, el cuarto de Esdras, ¿no? Que fue escrito después de la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70. ¿Okay? Y el autor es un autor que a mí me gusta mucho porque es muy honesto, él, existencialmente honesto. Entonces él dice, ¿qué hicimos mal? Le dice a Dios, ¿no? A ver, explícame, ¿qué hicimos mal? Es que acaso somos, lo voy a poner en mis palabras, ¿acaso somos peores que los romanos? ¿Acaso los romanos son más fieles a la Torá que nosotros? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué viene un ejército romano, se pasa por donde quiere la tierra de Israel, entra a Jerusalén, destruye el templo? Dinos, ¿por qué? Entonces, en el fondo, la pregunta que no es solamente apocalíptica, pero que surge con mucha fuerza con el levantamiento de los macabeos. La pregunta es, ¿cómo Dios puede permitir la injusticia? O sea, si nosotros no somos ni tan malos. O sea, ¿por qué? Y ahí, justamente en la época de los macabeos, empieza a surgir con mucha fuerza, ya desde Daniel, la literatura apocalíptica, para decirte dos cosas. Una, que Dios es trascendente, está mucho más allá de lo que está pasando acá.
Y después lo otro, la otra respuesta que te da la literatura apocalíptica es lo que tú dices, te da esperanza, en el sentido de decirte, mira, a pesar de todas las atrocidades que tú estás viendo aquí, Dios es el que lleva las riendas de la historia, eso está clarísimo en Daniel, la visión de las 4 bestias, o todo lo que aparece en el libro del Apocalipsis de San Juan. Dios es el que lleva las riendas de la historia y Dios va a redimir, en el fondo. Es decir, Dios es trascendente, está más allá de todo, y Dios es el que lleva las riendas, así que no te preocupes tanto. Y eso es interesante también. ¿Por qué? Porque en esta época esta trascendencia de Dios se ve muy manifestada en la literatura apocalíptica. En el Apocalipsis de San Pablo, de Abraham, por ejemplo, un apócrifo, Dios no aparece, aparece su voz. Dios está más allá de cualquier visión, aparece solo su voz. Después hay otro libro que se llama La escalera de Jacob, la misma cosa. Se describe el trono, se describen los ángeles, pero Dios no se describe, Dios está más allá y aparece solo su voz. Es decir, la trascendencia de Dios, pero que va conduciendo al pueblo diciéndole, tengan esperanza. Eso es. Doctor, ya entrando en lo de la literatura, de sus libros, digo, el libro del regreso al Jardín del Edén, que es extraordinario, ¿verdad? Porque es una visión totalmente diferente. Nosotros creemos en el proceso de la salvación y hablamos de eso, pero desde esta perspectiva mística es fascinante. Entonces, a mí me gustaría quizás que nos ampliara ya escucharlo a usted, lo hemos leído, pero esos aspectos, por ejemplo, la pérdida de la gloria de Dios, lo de los vestidos de Adán, a uno le vuela la cabeza eso. Y luego la alimentación, mire, a mí me impresionó, porque uno lo lee a cada rato, pero cómo el hombre termina convertido en una bestia, ¿verdad? Comiendo. No, es fascinante. No, comiendo a mí, mira, yo aprendí mucho de los autores que leí para escribir el libro. Es interesante porque nosotros, católicos y evangélicos, tenemos una idea que es la idea de la salvación. Esto estaría más cercano a la idea que tienen los ortodoxos, que es la idea de la divinización. Es decir, el proceso de salvación es la divinización del hombre, el hacerse ¿cómo se llama? El hacerse a Dios. Acá tengo yo una cosita que me regalaron en Rusia ahora que fui, que es, por ejemplo, este es el proceso de divinización, ¿no? La naturaleza humana, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, tanto en Cristo como en nosotros, se va haciendo la divina en la medida en que es absorbida por la naturaleza divina. Bueno, y eso es la dinámica que está en este volver al jardín del Edén. Es decir, volver al lugar donde pertenecemos, volver a la identidad. Ahora, no son, fíjate que todo el tema de la gloria, la gloria que perdimos, la gloria que Adán perdió, está en el Génesis 1 y 8 no habla de la gloria de Adán. Eso es clarísimo. Habla de Adán como rey, habla de Adán como rey, habla de Adán como sacerdote, habla de Adán como sacerdote, pero nunca habla de la gloria. Pero, como yo explico en ese libro, en el relato de Ezequiel 28, creo, donde se describe el relato de Adán, ahí sí se habla de Adán, de la gloria de Adán, y de Adán hecho al modo de un querubín, etcétera, ¿no? Y se habla también de las piedras que después van a estar en los vestidos del sumo sacerdote, etcétera. Es decir, la idea de Adán como vestido de la gloria de Dios es una idea muy antigua. Es una idea muy antigua, es una idea judía y una idea muy presente en libros que son judíos con interpolaciones cristianas posteriores, como es La vida de Adán y Eva, que era
tremendamente popular, y eso lo sabemos por la cantidad de copias que hemos encontrado y la cantidad ¿cómo se llama?, de lenguas en las que se escribió. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, es fascinante pensar los alimentos también. Bueno, ahí en la bibliografía del libro, si te guías por esa bibliografía, puedes encontrar realmente un tesoro de autores que realmente son interesantes. Para mí, ese libro es como, para mí, yo siempre vuelvo a ese libro, por ejemplo, ¿no? Es muy personal para mí, es muy, muy, muy personal. Y yo vuelvo porque me ayuda, me ayuda, sí, me ayuda. Y me pone tremendamente contento que a ti te haya ayudado también. O sea, no te puedes ni imaginar lo contento que uno se puede ponerse. Y aquí voy a hablar como un dogma evangélico. Para nosotros, hablar del rey de Tiro como iglesia evangélica es hablar de Satanás, no de Adán. Y aquí es donde uno de los primeros choques al leer tu libro. Entonces, ¿por qué? No, lo que pasa es que Adán es el pretexto, en el fondo. Lo que hace el autor, hace un paralelo. Efectivamente, el rey de Tiro, ¿cuál es el paralelo entre el rey de Tiro y Adán? Que el rey de Tiro era magnífico, era caballo, y Dios le había dado todo en el fondo. Lo mismo que Adán. Adán también, Dios le dio todo, la gloria, semejanza de querubín, ser rey, pasear por el jardín, todo. Pero ¿cuál es la similitud entre el rey de Tiro y Adán? Es que ambos o sea, sufren del orgullo, ¿no? De decir esto, como en el fondo decir, oye, esto me lo gané, ¿me entendió, no? Y la suerte de Adán, que es la muerte, va a ser la suerte del rey de Tiro. También la muerte. Y eso también es la muerte, ¿cómo se llama? Bueno, el tema de la muerte es un tema también delicado, muy sutil, pero sí, pues ese es el castigo. Ese es el paralelo entre Adán y el rey de Tiro. La idea de que ese querubín de Ezequiel 28 es Satanás, ¿pertenece a alguna corriente mística o fue un invento occidental protestante o de la iglesia o del cristianismo occidental? ¿O hay pero referencia? no sé cuál es esa. ¿De cuál cosa? La lectura que se hace de Adán ahí cuando dice eras un querubín protector. Los evangélicos han interpretado que ahí es Satanás, el diablo, que estaba en un lugar celestial. No, yo creo que no he leído esa interpretación. Puede ser, pero yo no la he leído. Yo lo que interpreto es que él era glorioso como un querubín. El segundo libro de Enoc, por ejemplo, también dice, eras como un segundo ángel en el paraíso, ¿no? Es decir, yo creo que existían ciertas corrientes que decían que Adán era como un ángel, en el fondo, glorioso, un portador de la imagen divina, de un modo. Excelente. ¿Alguien más? No, hubo una confusión. No es él, es una confusión de apellidos. Él ya me explicó que no es él el que trabaja con las comunidades mapuche. No, yo me he dedicado ¿cómo se llama? A la academia toda mi vida. Pero me dedico, por ejemplo, yo quiero mucho yo trabajé muchos años en Rusia. Y los veranos, cuando termino las clases, me voy a, ¿cómo se llama? Porque tuve este año organizado
una escuela de teología en Kirguistán, sí, o sea, la parte pastoral es muy poca, la mía muy poquita, pero cuando se acaba el año académico, aprovecho. Es que yo les compartí el video y les dije, miren el compromiso por la vida que él tiene, pero luego tú me explicaste que no eras tú, que era una No, no soy yo. Pero ya no se las aclaré a ellos. Sí, no soy yo. ¿Sigue siendo sacerdote? Yo soy sacerdote, sí. Yo soy sacerdote. A ver, me dedico poco como cura, hago muy poco como cura, muy poco. Lo que yo hago, en el fondo, es, me dedico a la universidad. Yo acá soy un profe. Me dedico, bueno, tengo 2 cursos, después me dedico mucho a acompañar gente que está haciendo doctorado y después me dedico a escribir. Pero ahora ya yo no sé cuándo voy a poder retomar el tema de la escritura porque estoy con mucho trabajo. Y a eso me dedico. Y después como cura, muy poco. Que no tengo ninguna comunidad donde yo celebre, por ejemplo, la misa, que para nosotros es como lo central. No, yo así como, sí, tengo una vida muy de monje, ¿no? Que es libro, alumnos, libros, y ahí. Sí. ¿Cuáles son algunas perspectivas, proyecciones o preocupaciones para las próximas producciones bibliográficas, tus próximos escritos? No, por ahora no tengo idea. Yo por ahora porque como acaba de salir este nuevo libro, ahora estoy trabajando en uno, pero muy específico, en ruso, que es sobre el concepto de la historia en la apócrifa eslava. Es decir, que en todos los libros apócrifos que nos han llegado en paleoeslavo, que es una lengua que yo he estudiado, y entonces me reuní a una serie de estudiosos de estos libros eslavos y vamos a hacer un libro en común. Yo creo que eso va a ser tipo marzo, pero en ruso. Y después me gustaría, yo he trabajado mucho con un profesor que se llama Andrei Orlov, que que es un ruso que está en Estados Unidos, en Marquette University, que ha sido como mi mentor. Me gustaría mucho, porque he avanzado mucho en las traducciones, de escribir un libro en español que sea sobre las raíces judías del misticismo cristiano. Yo ya tengo avanzado mucho, pero tengo que, con mi socio con Orlov, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas prácticas y vamos a ver si se resulta o no se resulta. Pero me gustaría publicar a mí en español, sería un texto como editor sobre misticismo, los orígenes judíos del misticismo cristiano. Con textos míos, con texto de Orlov, con texto de un español que se llama Salustio Alvarado, que es muy bueno, y con un obispo que se llama Alexander Galitzin, que es muy bueno también. Vamos a ver si resulta. Excelente, excelente. Bueno, han pasado 2 horas ya. Creo que... hermana. Buenas tardes. Hola. Gracias. Basada en el fragmento que he leído acá, que bueno, en sus escritos dice que como humanidad hemos perdido la vestimenta gloriosa de nuestro Señor, ¿verdad? Y que nuestro anhelo debería ser retomar verdaderamente lo que hemos perdido. Y usted lo describe como el regreso al Edén. Y usted, no sé si es una afirmación acerca de algunos, como monjes cristianos, dice en el escrito del occidente que a través de una vida de obediencia, algunas disciplinas espirituales, ellos han alcanzado de alguna manera esa identidad adámica en Cristo. ¿Esa es una afirmación o es o cómo lo quiere plantear usted ahí? No, lo planteo como, muy buena pregunta, buenísima. Yo lo planteo como la expresión de la espiritualidad
de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, por ejemplo, cuando uno ve en YouTube o cuando uno ve, por ejemplo, en imágenes en Google, ¿no? Starets o santos ortodoxos, la mayoría tienen la cara iluminada. Lo mismo los íconos. Si uno ve los íconos tienen algunas partes iluminadas del rostro. Y eso no es casualidad. La iluminación implica que ellos se están transfigurando en la imagen de Cristo, que es una imagen luminosa, como la de Adán. Entonces, y ese es un ejemplo, ¿no? La luminosidad. Pero otro ejemplo podría ser también muy típico de los ortodoxos, esta idea que tienen que mientras tú más santo eres, mejor relación tienes con el mundo animal, ¿no? Y aparecen a santos ortodoxos con los osos, comiendo más o menos de mano, etc. Es decir, lo que yo estoy planteando es una aspiración espiritual que está muy presente y viva en la tradición oriental cristiana, en la tradición ortodoxa. Estamos contentos y agradecidos por esta experiencia que nos afirma, nos clarifica y nos ilumina en nuestra propia experiencia espiritual y pastoral, porque tras de nosotros hay muchísimas personas queriendo encontrar maneras frescas de entender la fe y de vivir la fe en Jesús. Y siento que esta perspectiva es una vía de mucha frescura espiritual realmente. Lo he vivido en lo personal y yo estoy contento de que nos haya podido regalar este tiempo, Tomás, y yo estoy muy agradecido y creo que todos estamos muy agradecidos por tu tiempo. Bueno, yo me gustaría también decir de verdad que para mí es un honor estar con ustedes, sentir, ¿no? Qué impresionante que hay una mesa donde se juntan distintos pastores y que están todavía tan movidos y tan entusiasmados con ímpetus de renovarse, etcétera, por el apostolado. Es decir, impresionante como Jesús los toca. Yo lo que sí les pediría así de todo súper corazón es que bueno, estemos en la oración, pero por favor, si se pueden rezar por mí alguna vez en sus comunidades, yo se los agradecería muchísimo. Es más, vamos a orar en este momento para cerrar esta reunión. Pastor Dago, quisiera dirigirnos en oración, orar especialmente por Tomás, que Dios lo cubra siempre. Oremos, amados. Amén. Un privilegio, doctor, orar por usted. Vamos a orar, vamos a encomendarlo, un hombre de tanta bendición a nivel mundial y para nosotros también acá en la localidad salvadoreña. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos en el nombre de Jesús, primeramente agradeciendo este encuentro virtual, este encuentro espiritual, Dios mío, donde estamos recibiendo bendición a través de las lecturas, a través de las ponencias del doctor Huidoro, Dios mío, donde estamos viendo a través del YouTube también. No solamente estamos leyendo, escuchándolo en este momento en vivo, sino que estamos recibiendo ministraciones del Espíritu Santo a través de su ministerio. Y Padre, lo ponemos en tus manos para que lo bendiga, le des salud, le des más palabra, más revelación, más iluminación, para que a través de él también nosotros podamos ser ministrados. Dale más, porque si tú le das mayor bendición a él en la revelación y el conocimiento, nosotros también tendremos más maná del cielo, palabra, para poder dar a tu pueblo aquí en El Salvador y donde tú nos envías. Ponemos en tus manos su ministerio, su mente, su corazón, y que de su mente, de su corazón, de la pluma de él salgan muchos escritos más
que nos edifiquen a los latinoamericanos, a los hispanoamericanos y a donde tú lo lleves y trascienda su ministerio de forma extraordinaria para su gloria. Bendice su ministerio, su familia, bendice todo lo que él hace y sea prosperado. En tus manos lo abandonamos y le damos gracias, Señor, porque ha dedicado este tiempo para bendecirnos, lo cual nos va a quedar marcado en nuestra vida este día y este momento tan especial. Sí. En tu nombre lo ponemos en tus manos. A ti sea la gloria y la honra, y hemos sido edificados y bendecidos a través del doctor. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Tomás, muchas gracias. Muy agradecido. Gracias a ustedes. Estoy a su disposición para lo que quieran. Esperamos otra oportunidad. Cuídate. Dale, hasta luego.